Con la piel ardiendo y el terror desbocando sus latidos, Relámpago galopaba ciegamente entre las llamas, mientras su pelaje negro se convertía en cenizas vivas. Luna, desafiando el infierno que consumía la granja familiar, se lanzó tras él sin pensar en que aquella noche cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La noche había caído sobre la granja de los Hernández, una propiedad que llevaba generaciones en la familia y que se extendía por varios acres de tierra fértil en las afueras de un pequeño pueblo. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado y la luna llena iluminaba los establos donde descansaban los animales. Entre ellos se encontraba Relámpago, un majestuoso caballo español de pelaje negro como la noche y ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Relámpago no era un caballo cualquiera. Con sus 6 años de edad, había sido el orgullo de don Francisco Hernández, quien lo había adquirido como potro y lo había entrenado personalmente. Su porte elegante, su velocidad excepcional y su temperamento noble lo habían convertido en el animal más valioso de la granja. Para don Francisco, ese caballo representaba mucho más que una inversión. Era un compañero, casi un hijo. Sin embargo, esa noche, mientras todos dormían, el destino tenía otros planes para la tranquila granja de los Hernández. Una tormenta eléctrica se aproximaba lentamente desde el horizonte. Los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo nocturno, anunciando lo que estaba por venir. Los animales, con ese sexto sentido que los caracteriza, empezaron a inquietarse. Los perros ladraban, las vacas mugían con nerviosismo y los caballos golpeaban el suelo con sus cascos, presos de una ansiedad inexplicable. Relámpago, más sensible que los demás, se movía inquieto en su establo. Sus ojos, normalmente serenos, reflejaban ahora un miedo primitivo. Algo no estaba bien, y él lo sabía. El olor a ozono en el aire, la electricidad estática que hacía que su pelaje se erizara, todo le advertía del peligro inminente. Fue entonces cuando ocurrió. Un potente rayo cayó sobre el granero adyacente al establo, incendiando inmediatamente la paja seca almacenada. Las llamas, alimentadas por el viento que acompañaba a la tormenta, crecieron con una rapidez aterradora. En cuestión de minutos, el fuego comenzó a extenderse hacia los establos, donde los caballos relinchaban desesperados, atrapados en sus compartimentos. El humo denso y negro invadió rápidamente el establo de Relámpago, quien comenzó a patear la puerta con fuerza, guiado por su instinto de supervivencia. Su relincho desesperado se mezclaba con el crepitar del fuego que avanzaba sin piedad. Con cada golpe, la madera crujía, pero resistía. El pánico crecía en el noble animal mientras el aire se volvía irrespirable. En la casa principal, a unos 200 metros de distancia, la familia Hernández dormía ajena a la tragedia que se desarrollaba. Todos excepto Luna, la hija menor de don Francisco, una niña de apenas 12 años que esa noche no podía conciliar el sueño. Luna tenía una conexión especial con los animales, especialmente con Relámpago, a quien visitaba diariamente llevándole manzanas y acariciándolo mientras le contaba sus secretos. Fue el ladrido insistente de Canelo, el viejo perro pastor, lo que alertó a Luna. Se incorporó en su cama y miró por la ventana. Lo que vio la dejó helada. Una columna de humo y fuego se elevaba desde los establos. Sin pensarlo 2 veces, saltó de la cama y corrió hacia la puerta, sin molestarse en despertar a sus padres. Sabía que cada segundo contaba. «¡Relámpago!», gritó mientras corría descalza por el camino de tierra. El frío de la noche y las piedras que lastimaban sus pies descalzos no importaban.
Solo podía pensar en el caballo atrapado entre las llamas. Al acercarse al establo, el calor se volvió insoportable. Las llamas habían consumido ya gran parte de la estructura y el humo negro hacía casi imposible respirar. Luna se cubrió la boca con el borde de su camisón y siguió avanzando, guiada por los desesperados relinchos de Relámpago. «¡Relámpago! ¡Aguanta, por favor!», gritaba entre toses, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el hollín que ya cubría su rostro. Finalmente, llegó a la puerta del establo donde se encontraba el caballo. A través de las rendijas, pudo ver a Relámpago, enloquecido por el miedo, pateando sin cesar. El fuego ya había alcanzado parte de su pelaje, dejando una marca rojiza en su flanco izquierdo. Luna intentó abrir la puerta, pero el calor había deformado la madera, atascando el mecanismo. Con desesperación, buscó a su alrededor algo que pudiera ayudarla. Encontró una barra de metal que solían usar para mover los fardos de heno. La insertó en la ranura de la puerta y con todas sus fuerzas hizo palanca. «Vamos, vamos», suplicaba, mientras el sudor y las lágrimas nublaban su visión. Con un crujido, la puerta finalmente cedió. Relámpago salió disparado, casi arrollando a Luna en su desesperada huida. La niña cayó al suelo, pero se levantó inmediatamente. Vio cómo el caballo se alejaba a toda velocidad, con parte de su pelaje aún humeante, perdiéndose en la oscuridad de la noche. «Relámpago, espera», gritó, pero el animal, cegado por el pánico, ya estaba lejos. Para entonces, las llamas habían envuelto completamente el establo. Luna sabía que era peligroso permanecer allí, pero no podía abandonar a los demás animales. Con valentía sobrehumana, comenzó a abrir las demás puertas, liberando a los caballos y vacas atrapados. Cada animal salía disparado hacia la seguridad de los campos abiertos. Mientras tanto, don Francisco y el resto de la familia, finalmente despertados por el resplandor del incendio y los ladridos incesantes de los perros, llegaron corriendo. Vieron con horror cómo su sustento, su trabajo de años, ardía ante sus ojos. «Luna, Luna, ¿dónde estás?», gritaba desesperado don Francisco, temiendo lo peor. «Papá, aquí», respondió Luna, emergiendo del humo con una pequeña cabra en brazos. Su rostro, ennegrecido por el hollín, mostraba una determinación feroz. Don Francisco corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, apartándola del peligro. «Estás loca. Podrías haber muerto», le reprochó, aunque en su voz había más alivio que enfado. «Relámpago, papá. Está herido y escapó hacia el bosque», sollozó Luna señalando hacia la oscuridad. «Tenemos que encontrarlo». Don Francisco miró hacia donde señalaba su hija, pero en ese momento su prioridad era la seguridad de su familia. «Ahora no podemos, Luna. El fuego». Los bomberos voluntarios del pueblo llegaron poco después, pero ya era tarde para salvar los establos. Se concentraron en evitar que el fuego se propagara a la casa principal y a los campos de cultivo. Trabajaron durante horas, luchando contra las llamas que parecían tener vida propia. Cuando finalmente lograron controlar el incendio, el amanecer comenzaba a despuntar. La familia Hernández contemplaba desolada los restos humeantes de lo que había sido su sustento. Los animales estaban dispersos por los campos, algunos heridos, otros simplemente aterrorizados. Pero Luna solo podía pensar en Relámpago. En cuanto tuvo oportunidad, se escabulló de la vigilancia de sus padres y se internó en el bosque, siguiendo las huellas del caballo herido. El bosque que rodeaba la propiedad de los Hernández era espeso y misterioso, con árboles centenarios que se elevaban hacia el cielo como gigantes silenciosos. Luna se adentró sin miedo, siguiendo las huellas que Relámpago había dejado en el suelo húmedo. El amanecer apenas iluminaba el sendero, pero ella conocía bien estos bosques. Desde pequeña había explorado cada rincón
cada claro, cada arroyo que serpenteaba entre la vegetación. «Relámpago, relámpago, ¿dónde estás?», gritaba mientras avanzaba, apartando ramas y esquivando zarzas. Su voz, dulce pero firme, resonaba entre los árboles, pero solo el canto de los pájaros le respondía. Las huellas eran cada vez más difíciles de seguir. En algunos tramos desaparecían completamente, obligándola a detenerse y buscar alguna señal. Ramitas rotas, hierba pisoteada, cualquier indicio que le indicara por dónde había pasado el caballo. Su corazón latía con fuerza, no por el miedo al bosque, sino por la preocupación que sentía por Relámpago. Lo había visto herido, con parte de su pelaje quemado. Sabía que necesitaba atención urgente. Después de casi una hora de búsqueda, Luna llegó a un pequeño claro. El sol ya se había elevado lo suficiente para iluminar el bosque con una luz dorada que se filtraba entre las copas de los árboles. Fue entonces cuando lo vio. Relámpago estaba allí, inmóvil junto a un arroyo, bebiendo agua con evidente dificultad. Su majestuosa figura, normalmente imponente, parecía ahora frágil y vulnerable. Luna se detuvo en seco, conteniendo la respiración. No quería asustarlo más. Lentamente, dio un paso hacia adelante, pisando con cuidado para no hacer ruido. Pero una ramita seca crujió bajo su pie, alertando al caballo, que levantó bruscamente la cabeza. Sus ojos, normalmente serenos, estaban ahora llenos de pánico. Relinchó con fuerza y retrocedió, cojeando visiblemente de la pata trasera izquierda. «Tranquilo, Relámpago, soy yo, Luna», dijo la niña con voz suave, extendiendo sus manos para mostrar que no era una amenaza. «No voy a hacerte daño, solo quiero ayudarte». El caballo la miraba fijamente, con las orejas erguidas, evaluando si podía confiar en ella. Aunque Luna había sido siempre su amiga, el trauma del incendio había alterado su comportamiento. El miedo había nublado su memoria, convirtiendo todo y a todos en potenciales peligros. Luna sabía que no podía apresurarse. Con paciencia, se sentó sobre una roca a unos metros de distancia, hablándole con la misma voz dulce que usaba cuando le llevaba manzanas al establo. ¿Recuerdas cuando papá te trajo a la granja? Eras solo un potro asustado. No dejabas que nadie se te acercara excepto yo. Yo siempre fui diferente, ¿verdad?, sonrió Luna, mientras sacaba del bolsillo de su vestido una pequeña manzana que había cogido antes de salir. «Mira lo que te he traído». Relámpago observó la manzana con interés, pero no se movió. El dolor de sus heridas y el miedo lo mantenían alejado. Luna, sin embargo, no se desanimó. Con calma, dejó la manzana en el suelo frente a ella y siguió hablando, compartiendo recuerdos, historias, promesas de cuidados y seguridad. «Sé que tienes miedo, Relámpago, pero no estás solo. Yo te cuidaré, te prometo que estarás bien», le aseguró con una convicción que iba más allá de sus 12 años. Poco a poco, mientras Luna hablaba, Relámpago comenzó a relajarse. Sus orejas ya no estaban tan tensas y su respiración se volvió más regular. Finalmente, dio un paso hacia ella, luego otro y otro más. Con cada paso que daba, Luna sentía que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo quieta, dejando que el caballo se acercara a su propio ritmo. Cuando Relámpago llegó hasta la manzana, la olfateó con cautela antes de tomarla con sus labios. Luna aprovechó ese momento para extender lentamente su mano y acariciar su cuello. El caballo se tensó por un instante, pero no retrocedió. Era como si recordara, a través del tacto de Luna, que ella era su amiga, su protectora. «Eso es, chico. Todo estará bien ahora», susurró Luna mientras examinaba las heridas con preocupación. El flanco izquierdo de Relámpago mostraba una quemadura considerable y su pata trasera parecía haber sufrido algún tipo de lesión durante la huida. Necesitaba atención veterinaria urgente.
«Tenemos que volver a casa, Relámpago», dijo Luna con firmeza. «Papá llamará al veterinario y te pondrás bien». Como si entendiera sus palabras, Relámpago relinchó suavemente y apoyó su cabeza contra el hombro de Luna. Este gesto, tan simple pero tan lleno de confianza, hizo que los ojos de la niña se llenaran de lágrimas. A pesar del dolor y el miedo, el noble animal confiaba en ella. Con cuidado, Luna improvisó una rienda con su cinturón y lo colocó alrededor del cuello de Relámpago. No era lo ideal, pero serviría para guiarlo de vuelta a la granja. Comenzaron el camino de regreso lentamente, adaptándose al ritmo del caballo herido. Luna lo guiaba con suavidad, evitando los senderos más abruptos y deteniéndose cada vez que Relámpago parecía necesitar un descanso. Mientras tanto, en la granja, don Francisco y el resto de la familia estaban desesperados. Habían notado la ausencia de Luna poco después del amanecer y habían comenzado a buscarla por todas partes. La preocupación se había convertido en pánico cuando encontraron sus huellas dirigiéndose hacia el bosque. «¡Luna! ¡Luna!», gritaba don Francisco, internándose entre los árboles junto con varios vecinos que se habían unido a la búsqueda. El miedo lo atenazaba. Primero el incendio que había destruido gran parte de su sustento y ahora su hija menor perdida en el bosque. Era demasiado para soportar. Fue Canelo, el viejo perro pastor, quien primero detectó el regreso de Luna. Con un ladrido alegre, corrió hacia el linde del bosque, donde la figura de la niña comenzaba a vislumbrarse junto al majestuoso caballo negro. «Ahí está, ha encontrado a Relámpago», gritó uno de los vecinos señalando hacia donde Canelo ladraba sin cesar. Don Francisco corrió hacia ellos con el corazón en un puño. La imagen de su hija, pequeña pero valiente, guiando al imponente caballo herido, lo dejó sin palabras. La mezcla de alivio, orgullo y preocupación fue abrumadora. «Luna, por Dios, nos has dado un susto de muerte», exclamó al llegar junto a ella, abrazándola con fuerza. «Perdón, papá, pero tenía que encontrar a Relámpago», respondió Luna, devolviéndole el abrazo. «Está herido y asustado. Necesita ayuda». Don Francisco observó al caballo con preocupación. Las quemaduras en su flanco eran serias, y la forma en que apoyaba la pata trasera indicaba una posible fractura o esguince. «Has hecho bien en traerlo, Luna», dijo finalmente, acariciando la cabeza de su hija. «Aunque arriesgarte así sola en el bosque, no vuelvas a hacerlo, ¿me oyes? No sé qué haría si te perdiera». Luna asintió, aunque en su interior sabía que volvería a hacerlo sin dudarlo. Relámpago era más que un simple caballo para ella. Era un amigo, un confidente, un compañero de aventuras. «Vamos a casa, el veterinario está en camino», añadió don Francisco, tomando las improvisadas riendas de manos de Luna. «Ha venido a revisar a los demás animales afectados por el incendio». Juntos, padre, hija y caballo, seguidos por el fiel Canelo, regresaron lentamente a lo que quedaba de la granja Hernández. A pesar de la devastación causada por el incendio, a pesar de las pérdidas materiales, había una sensación de esperanza en el aire. La valentía de Luna había salvado no solo a Relámpago, sino a muchos otros animales. Y aunque el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, lo enfrentarían juntos, como la familia unida que siempre habían sido. El doctor Mendoza, veterinario del pueblo desde hacía más de 30 años, llegó a la granja Hernández poco después de que Luna regresara con Relámpago. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y unas manos grandes pero increíblemente delicadas cuando se trataba de atender a los animales. Al ver el estado en que se encontraba la propiedad, sacudió la cabeza con tristeza. Había conocido a los Hernández desde que don Francisco era apenas un muchacho y sentía el desastre como si fuera propio. «Francisco, cuánto lo siento», dijo mientras estrechaba la mano del granjero.
Sus ojos recorrieron los restos humeantes de los establos y el granero. ¿Cómo está la familia? Estamos todos bien, gracias a Dios, respondió don Francisco, la fatiga marcada en cada línea de su rostro. Los animales, bueno, la mayoría sobrevivió gracias a Luna, pero Relámpago está malherido. El veterinario asintió y siguió a don Francisco hasta donde habían improvisado un refugio temporal para el caballo. Luna estaba allí, sentada en un taburete junto a Relámpago, acariciándole el cuello mientras le hablaba en voz baja. No se había separado de él desde que lo trajo de vuelta del bosque. El doctor Mendoza se acercó con cautela. A pesar de su experiencia, sabía que un animal herido y traumatizado podía ser impredecible, pero Relámpago apenas reaccionó a su presencia, como si toda su atención estuviera centrada en la niña que lo consolaba. «Hola, Luna», saludó el veterinario con voz suave. «¿Cómo está nuestro paciente?» Luna levantó la mirada, sus ojos llenos de preocupación. «Tiene quemaduras en el costado, doctor, y creo que se ha lastimado la pata. No la apoya bien». El doctor Mendoza asintió, impresionado por la precisión de la observación de la niña. Se acercó a Relámpago y comenzó a examinarlo con cuidado, hablándole constantemente para mantenerlo tranquilo. El caballo se tensaba ocasionalmente, sobre todo cuando el veterinario tocaba las áreas quemadas o la pata lesionada, pero no intentó huir ni mostró signos de agresividad. «Es un milagro que esté tan tranquilo después de lo que ha pasado», comentó el veterinario mientras continuaba con su examen. «Normalmente un caballo que ha sufrido un trauma así estaría mucho más alterado». «Es por Luna», explicó don Francisco con orgullo evidente en su voz. «Siempre ha tenido un don con los animales, especialmente con Relámpago». El diagnóstico del doctor Mendoza confirmó los temores de Luna. Relámpago tenía quemaduras de segundo grado en gran parte de su flanco izquierdo, y la pata trasera presentaba un esguince severo. No había fracturas, afortunadamente, pero la recuperación sería larga y dolorosa. «Voy a limpiar y tratar las quemaduras», explicó el veterinario mientras preparaba sus instrumentos. «Después le pondré un vendaje en la pata. Necesitará reposo absoluto durante al menos 3 semanas y tratamiento diario para las quemaduras». Luna asintió, absorbiendo cada palabra. Ya estaba decidida a ser ella quien se encargara de los cuidados de Relámpago. No permitiría que nadie más lo hiciera. «¿Se pondrá bien?», preguntó con voz temblorosa. El doctor Mendoza la miró con seriedad. «Si recibe los cuidados adecuados, sí, pero no te voy a mentir, Luna. Las quemaduras son serias y dolorosas. La recuperación será difícil». «Yo lo cuidaré», afirmó Luna con una determinación que sorprendió incluso a su padre. «Haré todo lo que sea necesario». Mientras el veterinario limpiaba y trataba las heridas de Relámpago, Luna sostuvo la cabeza del caballo, susurrándole palabras de ánimo. El animal relinchaba de dolor ocasionalmente, pero parecía entender que aquellos procedimientos eran para ayudarlo. Sus ojos fijos en Luna mostraban una confianza absoluta que conmovió al doctor Mendoza. «Tienes un ángel guardián, amigo», le dijo al caballo, mientras aplicaba un ungüento especial sobre las quemaduras. «No muchos animales tienen la suerte de contar con alguien como Luna». Una vez finalizado el tratamiento, el veterinario le entregó a don Francisco varios medicamentos, analgésicos, antibióticos y ungüentos para las quemaduras. Le explicó detalladamente cómo y cuándo administrarlos, pero era evidente que Luna estaba memorizando cada instrucción con más atención que nadie. «Volveré en 3 días para revisar cómo evoluciona», dijo el doctor Mendoza mientras recogía sus cosas. «Mientras tanto, si notan cualquier cambio preocupante, llámenme de inmediato». Después de que el veterinario se marchara, don Francisco reunió a la familia para hablar sobre la situación.
El incendio había destruido gran parte de sus instalaciones y recursos, y los días que se avecinaban serían difíciles. Necesitarían trabajar más duro que nunca para reconstruir lo perdido. Pero estamos todos bien, y eso es lo que importa, concluyó, abrazando a su esposa y mirando a sus hijos con orgullo. Juntos superaremos esto. Luna escuchaba a medias, su mente centrada en Relámpago. Cuando la reunión terminó, volvió inmediatamente junto al caballo. Había improvisado una cama de paja limpia para él y le había traído agua fresca. Se sentó a su lado y comenzó a leerle un libro, como solía hacer antes del incendio. ¿Crees que me entiende?, preguntó Miguel, el hermano mayor de Luna, que se había acercado sin que ella lo notara. Claro que sí, respondió Luna sin dudar. Quizás no entienda las palabras exactas, pero sabe que estoy aquí para él, y eso es lo que importa. Miguel observó a su hermana con una mezcla de admiración y preocupación. Conocía bien la determinación de Luna, pero también sabía lo duro que sería el camino que había elegido. ¿Sabes? Todos en el pueblo están hablando de lo que hiciste, comentó, sentándose junto a ella. Dicen que eres una heroína. Luna negó con la cabeza. No hice nada especial. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, Luna, no cualquiera, insistió Miguel. Lo que hiciste fue valiente y especial. Podrías haber muerto en ese incendio o perderte en el bosque. Pero no pensaste en eso. Solo pensaste en salvar a los animales, en salvar a Relámpago. Luna se sonrojó ligeramente, incómoda con los elogios. Para ella, no había sido una decisión consciente. Simplemente había actuado según lo que su corazón le dictaba. No podía imaginar haber actuado de otra manera. Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la granja Hernández. Mientras don Francisco y los hijos mayores comenzaban la ardua tarea de reconstrucción, con la ayuda de vecinos y amigos que se habían ofrecido voluntariamente, Luna dedicaba cada minuto de su tiempo a cuidar de Relámpago. Cada mañana, antes incluso de que el sol asomara por el horizonte, Luna ya estaba junto al caballo, cambiándole los vendajes, limpiando sus heridas con la delicadeza de un cirujano y aplicando los ungüentos que el doctor Mendoza había dejado. Le hablaba constantemente, contándole historias, describiendo cómo sería el nuevo establo que construirían especialmente para él, prometiéndole paseos por los prados cuando se recuperara. Relámpago, por su parte, parecía responder positivamente a los cuidados de Luna. Aunque el dolor de las quemaduras debía ser considerable, el caballo se mostraba sorprendentemente tranquilo durante las curaciones. Sus ojos seguían cada movimiento de la niña, y a veces, cuando ella le cantaba en voz baja, inclinaba la cabeza como si realmente estuviera escuchando. «Es asombroso», comentó el doctor Mendoza en su visita de seguimiento. «Sus heridas están cicatrizando más rápido de lo que esperaba, y su estado general es mucho mejor. Has hecho un trabajo excepcional, Luna». La niña sonrió, feliz por los elogios, pero más aún por la mejoría de su amigo. «Es porque quiere ponerse bien», respondió con sencillez. «Tiene muchas ganas de volver a correr por los prados». El veterinario asintió, conmovido por la convicción de Luna. «Sigue así. A este ritmo podrá empezar a caminar un poco en una semana o dos». La noticia llenó de alegría a Luna, que corrió a compartirla con su familia. A pesar de las dificultades que enfrentaban, todos se alegraron sinceramente. Relámpago se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para los Hernández, un recordatorio de que, al igual que el noble animal, ellos también superarían las heridas del desastre. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de tragedia y esperanza para la familia Hernández. Por un lado, la devastación causada por el incendio era evidente a cada paso. Establos carbonizados, herramientas perdidas, cosechas dañadas. Por otro lado,
La solidaridad del pueblo había creado una red de apoyo que los sostenía día a día. Vecinos, amigos e incluso desconocidos llegaban cada mañana para ayudar en la reconstrucción, trayendo materiales, comida y, sobre todo, ánimos. En medio de este panorama de destrucción y renacimiento, Luna y Relámpago protagonizaban su propia historia de recuperación. Las quemaduras del caballo comenzaban a sanar lentamente, formando un tejido rosado y frágil donde antes el pelaje negro brillaba con intensidad. La cojera persistía, pero cada día Relámpago apoyaba un poco más el peso en su pata lesionada. Una mañana particularmente fría, Luna llegó al refugio temporal de Relámpago con una sorpresa. Entre sus manos llevaba un pequeño frasco de cristal con un líquido verdoso. «Buenos días, campeón», saludó, acariciando el hocico del caballo, que ya la esperaba con las orejas erguidas. «Hoy te he traído algo especial. La abuela Carmen me ha dado esta pomada de hierbas. Dice que es un remedio antiguo, que su madre y su abuela ya usaban para curar quemaduras». Relámpago relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. Luna sonrió, destapando el frasco. Un aroma intenso a hierbas silvestres inundó el pequeño refugio. «Huele fuerte, ¿verdad? Pero la abuela dice que eso significa que está haciendo efecto. Confía en mí». Con delicadeza, Luna comenzó a aplicar la pomada sobre las áreas quemadas. Relámpago se tensó inicialmente, pero no se resistió. Después de tantos días de cuidados, había desarrollado una confianza absoluta en la niña. Sabía, de alguna manera instintiva, que cualquier cosa que Luna hiciera sería para su bienestar. «¿Qué es eso que le estás poniendo?», preguntó don Francisco, que había entrado silenciosamente al refugio. Su voz sobresaltó a Luna, que no había notado su presencia. «Es una pomada que me dio la abuela Carmen», explicó Luna, continuando con su tarea. «Dice que ayudará a que las quemaduras cicatricen más rápido y que el pelo vuelva a crecer». Don Francisco frunció el ceño, preocupado. «Luna, el doctor Mendoza nos dejó medicamentos específicos. No podemos experimentar con remedios caseros. Relámpago podría empeorar». Luna dejó de aplicar la pomada y miró a su padre con seriedad. «Papá, la abuela Carmen ha curado más animales que el doctor Mendoza. Sus remedios funcionan. Además, estoy usando también los medicamentos del veterinario». Don Francisco suspiró. Conocía bien la determinación de su hija menor, tan parecida a la suya propia, y también era cierto que Carmen, una anciana que vivía en las afueras del pueblo, tenía fama de poseer conocimientos ancestrales sobre la curación con hierbas. «Está bien», concedió finalmente, «pero si notas cualquier reacción extraña, dejas de usarla inmediatamente y me avisas. ¿Entendido?». Luna asintió, feliz de haber ganado esa pequeña batalla. «Entendido, papá, pero verás que funcionará. Relámpago volverá a ser el mismo de antes». Don Francisco observó a su hija durante unos momentos más, admirando su dedicación. Luego se acercó a Relámpago y le acarició el cuello con afecto. «Eres un caballo afortunado, amigo mío», murmuró. «Tienes el mejor ángel guardián que podrías desear». Los días continuaron su marcha, y tal como Luna había predicho, la pomada de la abuela Carmen pareció acelerar la curación de las quemaduras. El tejido cicatricial se volvió más elástico y pequeños brotes de pelo negro comenzaron a aparecer en algunas zonas. El doctor Mendoza, en su visita semanal, no pudo ocultar su sorpresa. «Es extraordinario», comentó mientras examinaba el progreso de Relámpago. «Nunca había visto una recuperación tan rápida en quemaduras de este tipo. ¿Qué has estado haciendo, Luna?». La niña intercambió una mirada cómplice con su padre antes de responder. «Solo lo que usted me indicó, doctor, y mucho amor». El veterinario sonrió, no del todo convencido, pero satisfecho con los resultados. «Bueno,
Sea lo que sea, está funcionando. Creo que podemos empezar con pequeños paseos, muy cortos al principio, solo para que Relámpago empiece a fortalecer los músculos. La pata está mucho mejor, pero aún necesita tiempo. La noticia llenó de alegría a Luna. Esa misma tarde, con infinito cuidado, guió a Relámpago fuera de su refugio por primera vez desde el incendio. El caballo parpadeó ante la luz del sol, como si hubiera olvidado la sensación de su calor sobre el pelaje. Dio unos pasos tentativos, cojeando ligeramente pero con una determinación evidente. Luna lo condujo lentamente alrededor del área despejada frente a la casa, hablándole constantemente, animándolo con cada paso que daba. Relámpago respondía a su voz, avanzando con más confianza a medida que se adaptaba nuevamente al movimiento. «Mira, papá, está caminando casi normal», exclamó Luna emocionada cuando don Francisco se acercó a observarlos. «Es increíble», reconoció él genuinamente impresionado. «Has hecho un trabajo extraordinario, hija». Durante las semanas siguientes, Luna estableció una rutina de paseos diarios con Relámpago, aumentando gradualmente la distancia y el tiempo. Cada día, el caballo parecía más fuerte, más seguro en sus movimientos. Su pelaje, aunque ahora marcado por cicatrices donde el fuego lo había tocado, comenzaba a recuperar parte de su brillo original. Una tarde, mientras regresaban de su paseo habitual, se encontraron con Miguel, que los esperaba frente a la casa con una expresión preocupada. «¿Qué ocurre?», preguntó Luna, notando inmediatamente que algo no iba bien. «Es papá», respondió Miguel en voz baja. «Acaba de recibir una carta del banco. El préstamo que pidió para reconstruir los establos lo han rechazado». Luna sintió que el corazón se le encogía. Sabía lo importante que era ese préstamo para la recuperación de la granja. Sin él, la reconstrucción quedaría paralizada. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, aferrándose inconscientemente a la crin de Relámpago. Miguel se encogió de hombros, tan perdido como ella. «No lo sé. Papá está hablando con mamá en la cocina. Nunca lo había visto tan abatido». Luna condujo a Relámpago de vuelta a su refugio, su mente trabajando a toda velocidad. No podía soportar la idea de ver a su padre derrotado, no después de todo lo que habían superado. Tenía que haber una solución, alguna manera de conseguir el dinero necesario. Mientras cepillaba a Relámpago, una idea comenzó a formarse en su cabeza. Era arriesgada, quizás incluso temeraria, pero podría funcionar. «Relámpago», susurró, acercándose al oído del caballo. «Creo que tengo un plan, pero necesitaré tu ayuda. ¿Crees que estarás listo para una aventura pronto?» El caballo relinchó suavemente como si realmente comprendiera la gravedad de la situación. Luna sonrió, interpretando ese sonido como una afirmación. «Bien», dijo con determinación. «Entonces prepárate, porque vamos a salvar la granja juntos». Durante los días siguientes, Luna se convirtió en una sigilosa conspiración de una sola persona. Cada amanecer se levantaba antes que nadie, realizaba sus tareas habituales con una rapidez inusual y luego desaparecía con Relámpago durante horas. Si alguien preguntaba, simplemente respondía que estaban dando su paseo terapéutico, tal como había recomendado el doctor Mendoza. Pero lo que realmente hacían iba mucho más allá de un simple paseo. Luna había escuchado que en 3 semanas se celebraría la Feria Anual de San Miguel, un evento que reunía a personas de toda la región. Entre las múltiples actividades programadas, destacaba un concurso de equitación con un premio en metálico que, aunque no solucionaría todos sus problemas, podría ser suficiente para iniciar la reconstrucción más urgente de la granja. «Podemos hacerlo, Relámpago», susurraba Luna, mientras lo guiaba hacia un claro oculto del bosque, donde nadie pudiera verlos entrenar. «Sé que aún estás recuperándote, pero si vamos despacio, estarás listo para entonces».
Relámpago parecía entender la importancia de aquellos entrenamientos secretos. A pesar del dolor que ocasionalmente aún sentía en su pata trasera, se esforzaba en cada ejercicio que Luna le proponía. Comenzaron con caminatas suaves por terreno variado para fortalecer sus músculos, luego pasaron a trotes cortos, y finalmente, cuando Luna sentía que el caballo estaba preparado, pequeños galopes controlados. Las cicatrices en el flanco izquierdo de Relámpago ya no eran tan evidentes. Gracias a la pomada de la abuela Carmen y a los cuidados constantes de Luna, el pelo había comenzado a crecer nuevamente, cubriendo gran parte del tejido dañado. A simple vista, salvo por algunos parches donde el pelaje crecía de forma irregular, nadie diría que aquel majestuoso animal había estado a punto de morir en un incendio. Una tarde, mientras regresaban de su entrenamiento secreto, Luna y Relámpago se encontraron con Miguel, que los esperaba con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la preocupación y la incredulidad. «Te he seguido», confesó sin rodeos. «Luna, ¿qué crees que estás haciendo? Relámpago aún no está recuperado del todo, y tú lo estás haciendo galopar como si nada hubiera pasado». Luna se sonrojó, atrapada en su secreto. Por un momento consideró inventar una excusa, pero la mirada de su hermano mayor le hizo comprender que sería inútil. «Vamos a participar en el concurso de equitación de la Feria de San Miguel», explicó finalmente, bajando la voz para que solo Miguel pudiera escucharla. «El premio es de 5,000 pesos. No es mucho, pero ayudaría a papá con la reconstrucción». Miguel la miró fijamente procesando la información. Luego desvió su mirada hacia Relámpago, evaluando su estado. «Luna, no puedes estar hablando en serio», dijo tras unos segundos de silencio. «Relámpago apenas se está recuperando. Forzarlo a competir podría causarle un daño permanente. Además, ¿crees que papá te dejaría participar? Es demasiado peligroso». «Por eso no se lo he dicho», respondió Luna con determinación. «Y Relámpago está mejor de lo que parece. Hemos estado entrenando gradualmente, respetando sus límites. Nunca lo forzaría a hacer algo que pudiera lastimarlo». Miguel sacudió la cabeza, conociendo bien la terquedad de su hermana. «Luna, esto es una locura. Si papá se entera...» «No tiene por qué enterarse», interrumpió Luna. «Al menos no hasta que ganemos. Y cuando vea el dinero, entenderá por qué lo hicimos». «¿Lo hicimos?», repitió Miguel, arqueando una ceja. «No me metas en esto, hermanita». Luna lo miró con ojos suplicantes, esos mismos ojos que desde pequeña había usado para conseguir que Miguel la ayudara en sus aventuras. «Por favor, Miguel, no puedo hacerlo sola. Necesito que alguien me ayude a llevar a Relámpago a la feria sin que papá se entere. Y necesito que alguien nos inscriba en el concurso. Soy menor de edad. No me aceptarían sin el permiso de un adulto». Miguel suspiró profundamente, sintiendo cómo su resolución comenzaba a debilitarse ante la mirada determinada de Luna. «Estás loca, ¿lo sabías?», dijo finalmente. «Si algo le pasa a Relámpago o a ti, papá nos matará a los dos». «Nada va a pasar», aseguró Luna con una confianza que no sentía del todo. «Confía en mí, Miguel. Confía en Relámpago». Así, con la complicidad reluctante de su hermano mayor, Luna intensificó sus entrenamientos. Miguel, aunque inicialmente escéptico, comenzó a involucrarse cada vez más, sugiriendo ejercicios y ayudando a mejorar la técnica de Luna. A pesar de su juventud, ella montaba con una gracia natural, como si hubiera nacido para estar sobre el lomo de un caballo. Pero no todo era tan idílico como Luna quería creer. A veces, después de entrenamientos particularmente intensos, notaba que Relámpago cojeaba ligeramente. En esos momentos, la duda la atormentaba. ¿Estaba haciendo lo correcto?
¿O estaba poniendo en riesgo la salud de su amigo por un sueño imposible? Quizás Miguel tiene razón, murmuró una noche mientras aplicaba ungüento en la pata de Relámpago. Quizás esto es demasiado para ti. Como si entendiera sus palabras, Relámpago relinchó suavemente y empujó a Luna con su hocico, como dándole ánimos. La niña sonrió, interpretando ese gesto como una señal de que el caballo estaba tan comprometido como ella con su plan. A medida que se acercaba la fecha de la feria, los nervios de Luna aumentaban. No era solo la preocupación por Relámpago, también estaba el hecho de que nunca había competido formalmente. Había visto concursos de equitación, por supuesto, pero participar era algo completamente diferente. Una semana antes del evento, mientras Luna y Miguel discutían los últimos detalles de su plan, fueron interrumpidos por una visita inesperada. Javier Mendoza, el hijo del veterinario y campeón regional de equitación durante 3 años consecutivos, había llegado a la granja para entregar unos medicamentos que su padre había enviado. «Vaya, Relámpago se ve mucho mejor», comentó Javier, observando al caballo con ojo crítico. «Papá me contó lo del incendio. Es increíble que se haya recuperado tan bien». Luna asintió, nerviosa ante la presencia de Javier. Siempre lo había admirado como jinete, pero ahora, con sus planes secretos, sentía como si él pudiera leer sus intenciones. «Ha sido gracias a Luna», intervino Miguel, tratando de desviar la atención. «No se ha separado de él ni un momento desde el incendio». Javier sonrió impresionado. «Se nota. Es raro ver un vínculo tan fuerte entre una persona y un animal». Luego, como si una idea repentina cruzara su mente, añadió: «¿Sabes? La feria de San Miguel es la próxima semana. Habrá un concurso de equitación. Deberías venir a verlo, Luna. ¿Te gustaría?» Luna sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Acaso Javier sabía algo? ¿Los había visto entrenar? Intentó mantener la compostura mientras respondía: «Sí, he oído hablar de ese concurso. Suena interesante». «Más que interesante», continuó Javier con entusiasmo. «Este año, el premio es mayor que nunca, y la competencia será dura. Yo mismo participaré, por supuesto». Luna y Miguel intercambiaron una mirada rápida. La presencia de Javier en el concurso era una complicación que no habían previsto. Era, sin duda, el mejor jinete de la región. «Bueno, debo irme», dijo Javier, ajeno a la tensión que había generado. «Espero verte en la feria, Luna. Y trae a Relámpago también. A la gente le encantaría ver lo bien que se ha recuperado después de todo lo que ha pasado». Después de la visita de Javier, Luna y Miguel intensificaron sus preparativos. La feria comenzaría en solo 5 días, y aunque Relámpago mostraba grandes avances en su recuperación, Luna no podía ignorar la pequeña cojera que aún persistía después de los entrenamientos más exigentes. Cada noche, mientras todos dormían, se escabullía al refugio de Relámpago para masajear su pata lesionada con la pomada de la abuela Carmen y susurrarle palabras de aliento. «Solo necesitamos estar perfectos durante un día», le decía mientras sus pequeñas manos trabajaban con destreza sobre los músculos tensos del animal. «Después podrás descansar todo lo que necesites, te lo prometo». El plan que habían trazado era simple en teoría, pero complicado en la ejecución. Miguel había inventado una excusa para ausentarse durante todo el día de la feria. Supuestamente iría a la ciudad vecina a comprar herramientas para la reconstrucción. Luna, por su parte, fingiría estar enferma para no acompañar a sus padres y hermana menor a la feria, donde tenían previsto vender algunos productos de la granja. Una vez que todos se hubieran marchado, Luna y Miguel llevarían a Relámpago hasta el recinto ferial por un camino alternativo, evitando ser vistos. «¿Y si alguien nos reconoce en la competición?», preguntó Luna la noche anterior al gran día, mientras repasaban el plan una última vez.
Miguel sonrió con picardía, sacando de su mochila un pequeño frasco de tinte y una máscara de tela decorada con lentejuelas. Nadie reconocerá a la misteriosa jinete enmascarada y su caballo de pelaje moteado, respondió guiñándole un ojo. Además, estarán tan ocupados con sus propios puestos que dudo que presten mucha atención a los participantes hasta la final. Luna tomó la máscara, sintiendo cómo la emoción y el miedo se entremezclaban en su estómago. Nunca había engañado a sus padres de forma tan deliberada, y la culpa la carcomía. Pero cada vez que recordaba el rostro abatido de su padre al recibir la carta del banco, su determinación se reafirmaba. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para Miguel. Su hermano permaneció en silencio unos instantes, sopesando su respuesta. No lo sé, Luna, dijo finalmente con honestidad. Pero sí sé que estás haciendo esto por amor, tanto a papá como a Relámpago, y eso no puede ser del todo malo. La mañana de la feria amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que prometía un día perfecto. Luna, siguiendo el plan, fingió un dolor de estómago tan convincente que incluso su madre dudó en dejarla sola. «¿Puedo quedarme contigo?», ofreció doña Rosario colocando una mano preocupada en la frente de su hija. «No, mamá, estaré bien», insistió Luna, esforzándose por parecer débil, pero no lo suficiente como para causar verdadera preocupación. «Solo necesito descansar. Además, necesitan toda la ayuda posible en el puesto». Finalmente, después de dejarle preparado un té de manzanilla y asegurarse de que tenía todo lo necesario, la familia partió hacia la feria. Miguel, que supuestamente había salido temprano hacia la ciudad vecina, esperaba escondido en el granero reconstruido. En cuanto el sonido del viejo camión familiar se perdió en la distancia, Luna saltó de la cama y corrió a encontrarse con su hermano. No había tiempo que perder. Rápidamente, aplicaron el tinte al pelaje de Relámpago, creando un patrón de manchas que disimulaba sus cicatrices y lo hacía irreconocible para quienes lo conocían. Luego, Luna se cambió de ropa, poniéndose los pantalones de montar que Miguel había conseguido prestados y una camisa holgada que ocultaba su figura. Completó su disfraz con la máscara brillante y recogió su largo cabello bajo un sombrero. «Pareces otra persona», comentó Miguel con aprobación. «Nadie te reconocerá». El camino hacia la feria fue tenso. Cada vez que se cruzaban con alguien, Luna sentía que su corazón se detenía, temiendo ser descubierta. Pero su disfraz funcionaba. Las pocas personas que se encontraron simplemente los saludaron con un gesto antes de seguir su camino, sin mostrar ningún signo de reconocimiento. Al llegar a las afueras del recinto ferial, Miguel se adelantó para inscribir a Luna en el concurso mientras ella esperaba con Relámpago en un área boscosa cercana. Los minutos se alargaban como horas, y Luna comenzó a temer que algo hubiera salido mal. ¿Y si pedían identificación? ¿Y si habían descubierto su engaño? Finalmente, Miguel regresó con una sonrisa triunfal y un número de participante, el 7. «Está todo listo», anunció entregándole el dorsal a Luna. «La competición comienza en 1 hora. Hay 12 participantes, incluido Javier Mendoza». Luna sintió que el estómago se le encogía. La realidad de lo que estaban a punto de hacer la golpeó con fuerza. No era solo un plan temerario. Estaban a punto de desafiar al mejor jinete de la región con un caballo convaleciente. «Quizás deberíamos olvidarlo», murmuró, acariciando el cuello de Relámpago. «Es demasiado arriesgado». Miguel la miró con seriedad. «Luna, hemos llegado hasta aquí, pero si realmente crees que Relámpago no está listo, lo entenderé. Esta decisión es tuya». Luna miró a Relámpago a los ojos, buscando en ellos alguna señal. El caballo le devolvió la mirada con esa intensidad que siempre la había conmovido,
como si pudiera ver directamente en su alma. No había miedo en esos ojos, solo confianza. «Lo haremos», decidió finalmente, cuadrando los hombros. «Pero promete que si ves que Relámpago está sufriendo durante la competición, me harás una señal para que me retire. No arriesgaré su salud por nada del mundo». Miguel asintió solemnemente. «Lo prometo». La feria de San Miguel era un espectáculo de colores, sonidos y aromas. Puestos de comida, artesanía y juegos se extendían por todo el recinto, creando un laberinto festivo por el que circulaban cientos de personas. En el centro, un gran espacio había sido acondicionado como pista de equitación, rodeado de gradas improvisadas donde los espectadores ya comenzaban a tomar asiento. Luna, guiada por Miguel, condujo a Relámpago hasta el área designada para los participantes. Allí, varios jinetes preparaban a sus monturas con esmero. Algunos la miraron con curiosidad, intrigados por la jinete enmascarada y su caballo de peculiar pelaje. «¿Primera vez compitiendo?», preguntó una voz familiar a sus espaldas. Luna se giró para encontrarse con Javier Mendoza, que cepillaba a su propio caballo, un imponente alazán de pura raza. Incapaz de hablar por miedo a ser reconocida, se limitó a asentir. «No te preocupes», continuó Javier con una sonrisa amable. «Todos estamos nerviosos al principio, solo disfruta de la experiencia». Luna volvió a asentir, agradecida por la oscuridad que proporcionaba su máscara, ocultando el rubor que había subido a sus mejillas. A medida que se acercaba la hora de la competición, Luna observó la pista con creciente ansiedad. El recorrido era más complicado de lo que había imaginado. Saltos, giros cerrados y una sección de slalom entre barriles, todo ello diseñado para probar la habilidad del jinete y la destreza del caballo. «Puedes hacerlo», le aseguró Miguel, que había notado su preocupación. «Has entrenado duro para esto». «No lo suficiente», murmuró Luna, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. «Miguel, no creo que estemos listos para algo así». Pero antes de que Miguel pudiera responder, un altavoz anunció el inicio de la competición. Los participantes fueron llamados uno a uno para presentarse ante el público y los jueces. Un presentador de voz potente comenzó a llamar a los participantes uno por uno. Cada jinete entraba a la pista, realizaba un breve recorrido de presentación y saludaba al público, que respondía con aplausos entusiastas. Luna observaba con creciente nerviosismo, estudiando cada movimiento, cada técnica. «Participante número 4, Javier Mendoza con tormenta», anunció el presentador, y el público estalló en vítores. Evidentemente, Javier era el favorito local. El joven entró a la pista con confianza, montando a su espléndido alazán. Caballo y jinete parecían uno solo, moviéndose con una gracia y precisión que dejó a Luna sin aliento. Realizaron una serie de movimientos perfectamente ejecutados, demostrando años de entrenamiento conjunto. Luna sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo podría competir contra algo así? «Tranquila», le susurró Miguel, percibiendo su inquietud. «No necesitas ganar el primer premio. Con quedar entre los 3 primeros sería suficiente para nuestro plan». Luna asintió sin apartar la mirada de Javier. Incluso el tercer puesto parecía un sueño imposible, viendo el nivel de los competidores. Los participantes siguieron desfilando ante el público. El 5, el 6, y entonces, participante número 7, la jinete enmascarada con trueno, anunció el presentador, con un tono que denotaba curiosidad ante la misteriosa concursante. Luna tragó saliva. Era el nombre que Miguel había inventado para la inscripción. Sintió sus piernas temblar mientras montaba a Relámpago y se preparaba para entrar en la pista. «Recuerda lo que hemos practicado», dijo Miguel en voz baja. «Confía en Relámpago y él confiará en ti».
Con un leve asentimiento, Luna dirigió a Relámpago hacia la entrada de la pista. El murmullo del público aumentó ante la aparición de la enigmática jinete enmascarada. Desde las gradas, algunos espectadores señalaban con curiosidad, intrigados por la identidad oculta tras la brillante máscara. Luna mantuvo la espalda recta y la mirada al frente, tal como su padre le había enseñado años atrás durante sus primeras lecciones de equitación. Relámpago, sintiendo la tensión de su jinete, avanzaba con pasos cautelosos, sus orejas alerta ante el ruido de la multitud. De repente, entre el público, Luna distinguió algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Sus padres y su hermana menor estaban allí, en primera fila, observando con interés. No los había visto antes, concentrada como estaba en los competidores. ¿La reconocerían? ¿Reconocerían a Relámpago a pesar del tinte? No había tiempo para preocuparse por eso ahora. Luna realizó el recorrido de presentación, guiando a Relámpago en un trote elegante alrededor de la pista. Para su sorpresa, el caballo se movía con mayor soltura de lo habitual, como si el ambiente festivo y la presencia del público lo hubieran energizado. Cuando finalizó su presentación, Luna dirigió a Relámpago hacia la salida, donde esperarían su turno para la competición propiamente dicha. Al pasar frente a la tribuna principal, no pudo evitar mirar de reojo a sus padres. Don Francisco observaba atentamente al caballo, con el ceño ligeramente fruncido, como si intentara recordar dónde había visto antes a ese animal. Los siguientes participantes completaron sus presentaciones y finalmente llegó el momento de la competición. El primer jinete entró en la pista para enfrentarse al recorrido. Era un circuito exigente, varios saltos de diferentes alturas, un slalom entre barriles y un tramo final de galope donde se mediría la velocidad. Uno a uno, los participantes fueron completando el recorrido con diversa fortuna. Algunos cometieron errores en los saltos, otros derribaron barriles durante el slalom. Javier, como era de esperar, realizó una actuación casi perfecta, estableciendo un tiempo difícil de superar. Finalmente, llegó el turno de Luna. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse a través del micrófono del presentador, guió a Relámpago hacia la línea de salida. Miguel le hizo un gesto de ánimo desde un lateral de la pista. Participante número 7, la jinete enmascarada con trueno, anunció nuevamente el presentador. A la señal, puede comenzar su recorrido. Luna se inclinó hacia adelante acariciando el cuello de Relámpago y susurrándole al oído. Es nuestro momento, amigo. Hagamos esto juntos. La campana sonó, indicando el inicio del recorrido. Luna y Relámpago se lanzaron al galope, dirigiéndose hacia el primer obstáculo. El caballo lo saltó con elegancia, sin esfuerzo aparente. El segundo y el tercero fueron igualmente superados sin problemas. Luna comenzó a sentir una chispa de esperanza. Quizás, después de todo, tenían una oportunidad. Pero al acercarse al cuarto obstáculo, el más alto del recorrido, Luna notó que Relámpago reducía ligeramente su velocidad. La antigua lesión debía estar molestándole. Durante un segundo terrible, pensó que el caballo se negaría a saltar, pero entonces, como si hubiera reunido todas sus fuerzas, Relámpago se elevó en el aire, superando el obstáculo por apenas unos centímetros. La multitud contuvo el aliento y luego estalló en aplausos. Luna no tenía tiempo para celebrar. Inmediatamente dirigieron hacia el slalom entre barriles, donde la precisión sería crucial. Aquí era donde muchos competidores habían fallado, derribando barriles y acumulando penalizaciones. Luna y Relámpago zigzaguearon entre los barriles con una sincronía sorprendente. Cada giro, cada cambio de dirección, parecía anticipado por ambos. Era como si compartieran una sola mente, un solo propósito.
Ni un solo barril tembló a su paso. Al salir del slalom, solo quedaba el tramo final de galope hasta la meta. Luna sabía que debían darlo todo si querían superar el tiempo de Javier, pero también era consciente del esfuerzo que estaba haciendo Relámpago, del dolor que debía estar sintiendo en su pata lesionada. Un último esfuerzo, murmuró, inclinándose sobre el cuello del caballo. «Puedes hacerlo». Relámpago respondió con un relincho y aceleró, sus poderosas patas golpeando el suelo con fuerza renovada. La meta se acercaba rápidamente. El público se puso de pie, electrizado por la carrera de la misteriosa jinete y su extraordinario caballo moteado. Pero entonces, a solo metros de la línea de meta, ocurrió lo impensable. La pata trasera de Relámpago, la que había sido lesionada en el incendio, cedió por un instante. El caballo trastabilló, perdiendo el equilibrio. Luna sintió que el mundo se detenía mientras luchaba por mantener el control. En ese momento crítico, sus ojos se encontraron con los de su padre entre el público. Don Francisco se había puesto de pie, su rostro una máscara de preocupación y reconocimiento. A su lado, doña Rosario cubría su boca con las manos, sus ojos abiertos en una expresión de shock. La habían reconocido, o peor aún, habían reconocido a Relámpago. Con un esfuerzo supremo, Relámpago recuperó el equilibrio y cruzó la línea de meta. El cronómetro se detuvo. Luna apenas tuvo tiempo de registrar su tiempo antes de que una voz autoritaria resonara por encima del ruido de la multitud. «Luna Hernández, baja de ese caballo inmediatamente». Era la voz de su padre y no admitía discusión. Un silencio absoluto se extendió por el recinto ferial. Cientos de ojos se clavaron en Luna, que permaneció inmóvil sobre Relámpago, incapaz de reaccionar. La máscara que cubría su rostro no podía ocultar la vergüenza y el miedo que la invadían. Lentamente, casi como en un sueño, se quitó la máscara, revelando su identidad ante todos los presentes. Don Francisco avanzaba ahora hacia la pista, su rostro una mezcla de furia y preocupación. Detrás de él, doña Rosario y la pequeña Ana intentaban seguirle el paso, visiblemente angustiadas. Miguel, que había estado observando desde un lateral, corrió a interponerse entre su padre y su hermana. «Papá, por favor», suplicó en voz baja, «no aquí, no delante de todos». Don Francisco se detuvo, la furia dando paso a la decepción en su mirada. «Lleva a Relámpago fuera de la pista», ordenó con voz controlada pero firme. «Los esperaré en la salida». Luna desmontó con piernas temblorosas, consciente de los murmullos que comenzaban a elevarse entre el público. «Esa es la hija de Francisco Hernández. ¿No es ese el caballo que se quemó en el incendio? ¿Qué hace compitiendo con un animal herido?». Cada comentario era como un puñal en su corazón. Tomando las riendas de Relámpago, Luna lo guió hacia la salida, seguida de cerca por Miguel. El caballo cojeaba visiblemente ahora. El esfuerzo de la competición había exacerbado su antigua lesión. Luna sentía que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no hizo ningún intento por detenerlas. Lo único que le importaba en ese momento era el bienestar de su amigo. «Lo siento tanto, Relámpago», susurró mientras caminaban. «Te he fallado, te he lastimado por mi egoísmo». Al llegar a la salida, donde don Francisco los esperaba con los brazos cruzados, Luna se detuvo. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero primero necesitaba asegurarse de que Relámpago estuviera bien. «Papá», comenzó, su voz apenas audible, «Relámpago está lastimado, necesita descansar y que le revisen la pata». Don Francisco miró al caballo, notando inmediatamente la cojera. Su expresión se suavizó ligeramente, la preocupación por el animal sobreponiéndose momentáneamente a su enfado. «Miguel,
Lleva a Relámpago a la zona de descanso y busca al doctor Mendoza. Debe estar por aquí en alguna parte, ordenó. Luego, volviéndose hacia Luna, añadió: Tú y yo tenemos que hablar. Luna asintió, entregando las riendas a su hermano. Antes de irse, acarició una vez más el cuello de Relámpago, como pidiéndole perdón. El caballo relinchó suavemente, empujando su hocico contra la mano de Luna en un gesto de afecto que la hizo llorar con más fuerza. Don Francisco condujo a Luna hasta un área apartada, lejos de miradas curiosas. Doña Rosario y Ana lo siguieron en silencio. Una vez solos, el hombre respiró profundamente, como reuniendo fuerzas para lo que tenía que decir. Luna, ¿tienes idea de lo peligroso que ha sido lo que has hecho? Comenzó, su voz más triste que enfadada. Relámpago aún no estaba recuperado del todo. Podrías haberlo lastimado permanentemente, y tú misma podrías haberte lesionado gravemente si hubieran caído durante la competición. Lo sé, papá, respondió Luna, incapaz de mirarle a los ojos. No tengo excusa. Solo quería ayudar con el dinero para reconstruir la granja. El premio, pensé que podría... ¿Dinero?, interrumpió don Francisco confundido. ¿De qué estás hablando? Del préstamo rechazado, explicó Luna. Miguel me contó que el banco había rechazado el préstamo para reconstruir los establos. Pensé que si ganaba el premio del concurso podría ayudar. Don Francisco miró a su esposa, que parecía tan sorprendida como él. Luna, es cierto que el banco rechazó nuestra primera solicitud, pero presentamos una apelación y fue aprobada hace 3 días. No quise decírselo a nadie hasta tener los papeles firmados, pero el dinero está asegurado. La reconstrucción continuará como estaba planeado. Luna sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo el peligro, toda la mentira, todo el riesgo. Para nada. Las lágrimas volvieron con renovada intensidad. Yo no lo sabía, balbuceó. Lo siento tanto, papá. Solo quería ayudar. Don Francisco suspiró profundamente, abrazando a su hija. Lo sé, pequeña, lo sé, pero hay formas y formas de ayudar. Mentir y poner en riesgo a Relámpago no es una de ellas. Mientras la familia Hernández tenía esta conversación, en la pista la competición continuaba. El último participante había completado su recorrido y los jueces se preparaban para anunciar los resultados. Miguel, que había dejado a Relámpago al cuidado del doctor Mendoza, regresó justo a tiempo para escuchar el anuncio. En tercer lugar, comenzó el presentador, con un tiempo de 1 minuto y 47 segundos y sin penalizaciones, la jinete enmascarada, Luna Hernández, con trueno. Un aplauso cortés recorrió el público. Muchos aún comentaban el drama que habían presenciado, pero no podían negar la impresionante actuación de la joven jinete y su caballo. Miguel corrió hacia donde estaba su familia para darles la noticia. Luna apenas reaccionó. En ese momento, el tercer lugar y el premio que conllevaba parecían insignificantes comparados con el dolor que había causado a Relámpago y la decepción de sus padres. ¿Cómo está Relámpago?, preguntó, ignorando la noticia del premio. El doctor Mendoza lo está revisando, respondió Miguel. Dais que no parece grave, probablemente solo ha forzado demasiado la pata, pero quiere hacer un examen completo para estar seguro. Luna asintió, aliviada pero aún preocupada. Necesito verlo, dijo, mirando a su padre con ojos suplicantes. Don Francisco, que había escuchado la noticia del tercer puesto con expresión impasible, asintió lentamente. Vamos todos. Relámpago es parte de la familia y todos estamos preocupados por él. Juntos, los Hernández se dirigieron hacia la zona donde el doctor Mendoza atendía a Relámpago. En el camino, se cruzaron con Javier Mendoza, que se acercó a ellos con una sonrisa amable. Felicidades por el tercer puesto, Luna, dijo,
extendiéndole la mano. Fue una gran actuación. Tu caballo es extraordinario. Luna aceptó el apretón de manos, sonrojándose ligeramente. Gracias, Javier. Felicidades a ti también por el primer puesto. ¿Sabes? Cuando te vi entrar en la pista, pensé que había algo familiar en tu forma de montar, continuó Javier. Ahora entiendo por qué. Mi padre siempre habla de la conexión especial que tienes con Relámpago. Dice que nunca ha visto nada igual. Luna miró sorprendida a Javier. El doctor Mendoza hablaba de ella y Relámpago. La idea la conmovió profundamente. Javier, intervino don Francisco, estamos preocupados por Relámpago. Vamos a ver a tu padre ahora mismo. ¿Nos acompañas? El joven asintió con seriedad. Por supuesto, señor Hernández. Al llegar a la zona de atención veterinaria, encontraron al doctor Mendoza terminando su examen. Relámpago estaba de pie, más tranquilo ahora, aunque aún favorecía visiblemente su pata trasera. ¿Cómo está?, preguntó Luna, corriendo hacia el caballo y acariciando su cuello con ansiedad. El doctor Mendoza se quitó los guantes, mirando a la familia con expresión seria pero no alarmante. Ha forzado los tendones que ya estaban dañados, pero no hay nada roto ni desgarrado. Con reposo absoluto durante al menos un mes y el tratamiento adecuado, debería recuperarse completamente. Luna sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros al escuchar el diagnóstico del doctor Mendoza. Relámpago se recuperaría. Aún así, la culpa persistía como una sombra oscura en su corazón. Ella había sido la responsable de ese sufrimiento adicional, de ese retraso en la recuperación de su amigo. Le recomendaría llevarlo a casa cuanto antes, continuó el veterinario guardando sus instrumentos. Necesita descanso y un entorno tranquilo. Y esta vez Luna, añadió mirándola directamente, nada de paseos o entrenamientos hasta que yo lo autorice. ¿Entendido? Luna asintió, con los ojos bajos. Sí, doctor, lo prometo. Don Francisco colocó una mano en el hombro de su hija. A pesar de su enfado inicial, entendía los motivos que la habían llevado a actuar de esa manera. La intención de Luna había sido noble, aunque sus métodos hubieran sido equivocados. Doctor Mendoza, ¿hay alguna forma de transportar a Relámpago sin que tenga que caminar?, preguntó don Francisco. No quisiera que forzara más esa pata. El veterinario reflexionó un momento. Podríamos pedir prestado el remolque de caballos del Rancho Torres. Está aquí en la feria, participando en la exhibición de ganado. Yo puedo ir a hablar con ellos, se ofreció Javier. Son amigos de la familia. Mientras Javier se ausentaba, un representante del comité organizador se acercó al grupo con un sobre en la mano. Señorita Hernández, dijo con formalidad, aquí tiene su premio por el tercer puesto, 1,500 pesos y un certificado de reconocimiento. Luna tomó el sobre con manos temblorosas, sintiéndose indigna de ese premio. Todo lo que había querido era ayudar a su familia, pero había terminado causando más problemas que soluciones. Gracias, murmuró casi inaudiblemente. El representante asintió y se retiró, no sin antes dirigir una mirada curiosa a Relámpago. La historia de la jineta enmascarada y su caballo ya se había extendido por toda la feria, generando todo tipo de comentarios. Luna, dijo doña Rosario cuando el hombre se hubo marchado, entiendo por qué lo hiciste, pero nos has asustado mucho, no solo por Relámpago sino por ti. Si hubieras caído durante la competición, no pudo terminar la frase. La imagen de su hija cayendo de un caballo a toda velocidad era demasiado dolorosa para expresarla en palabras. Lo sé, mamá, respondió Luna abrazando a su madre. No volveré a hacer algo así, lo prometo. Miguel, que había permanecido inusualmente callado, se acercó a su hermana y le dio un ligero golpe en el hombro. Aunque tengo que admitir que fue impresionante verte competir. Eres buena, hermanita, realmente buena.
Luna no pudo evitar sonreír ligeramente. A pesar de todo, había algo gratificante en saber que había logrado completar el recorrido y obtener un tercer puesto en su primera competición. Javier regresó poco después con buenas noticias. Los Torres habían accedido a prestar su remolque para transportar a Relámpago. En menos de una hora, todo estaba preparado para el viaje de regreso a la granja. Con extremo cuidado, guiaron a Relámpago al interior del remolque. El caballo se mostró algo nervioso al principio, quizás recordando el traumático viaje tras el incendio, pero la presencia constante de Luna a su lado lo tranquilizó. «Te acompañaré durante todo el camino», le prometió, acariciando su cuello. «No te dejaré solo ni un segundo». Antes de partir, Luna se acercó a Javier, que los había ayudado a acomodar a Relámpago en el remolque. «Gracias por todo», dijo con sinceridad. «Y felicidades por tu victoria. Te la merecías». Javier sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y algo más que Luna no supo identificar. «Ha sido un placer, Luna. Y para que lo sepas, creo que lo que hiciste hoy, aunque arriesgado, fue muy valiente. No muchas personas mostrarían tanta dedicación por un animal». «Relámpago no es solo un animal», respondió Luna con firmeza. «Es mi amigo, mi compañero». «Lo sé», asintió Javier. «Se nota en cómo él responde a ti. Es especial, esa conexión que tienen». Hizo una pausa como dudando y luego añadió: «Me gustaría visitarlos algún día para ver cómo evoluciona». Luna sonrió, sintiendo un inesperado calor en las mejillas. «Serás bienvenido». El viaje de regreso a la granja fue silencioso. Luna viajaba en el remolque junto a Relámpago mientras el resto de la familia lo seguía en el viejo camión. Durante todo el trayecto, la niña no dejó de hablar en voz baja con el caballo, asegurándole que pronto estarían en casa y que esta vez lo cuidaría correctamente, sin prisas, sin riesgos innecesarios. Al llegar a la granja, acondicionaron el refugio de Relámpago para que estuviera lo más cómodo posible. Luna se aseguró de que tuviera agua fresca, paja limpia y su ración de avena. Luego aplicó la pomada de la abuela Carmen en la pata lastimada y finalmente le leyó un cuento, como solía hacer antes del incendio. «Descansa, amigo mío», susurró antes de retirarse. «Mañana será otro día». Esa noche, reunidos en la cocina, la familia Hernández tuvo una larga conversación sobre lo ocurrido. Don Francisco explicó con detalle la situación del préstamo y cómo planeaba utilizarlo para la reconstrucción. Luna, a su vez, entregó el sobre con su premio. «Quiero que lo usen para Relámpago», dijo con firmeza, «para comprar los mejores medicamentos o lo que sea que necesite para recuperarse completamente». Don Francisco tomó el sobre y lo guardó en un cajón. «Así será, Luna. Este dinero será exclusivamente para Relámpago. Y cuando se recupere, quizás podamos considerar inscribirte en clases formales de equitación. Tienes talento, hija, un talento que no debería desperdiciarse». Luna miró a su padre con sorpresa. ¿Estaba sugiriendo que podría competir oficialmente en el futuro? «¿De verdad lo crees, papá?», preguntó con un hilo de esperanza en la voz. «Lo creo», afirmó don Francisco. «Lo que hiciste hoy fue imprudente, pero también mostró determinación, coraje y habilidad. Con el entrenamiento adecuado, podrías llegar lejos». Las semanas siguientes trajeron consigo cambios significativos en la granja Hernández. La reconstrucción avanzaba a buen ritmo gracias al préstamo aprobado. Nuevos establos, más modernos y seguros, comenzaban a tomar forma donde antes solo había cenizas y escombros. Relámpago, por su parte, mejoraba día a día bajo los cuidados constantes de Luna. Siguiendo estrictamente las indicaciones del doctor Mendoza, le aplicaba los medicamentos, le realizaba masajes terapéuticos y, sobre todo, le brindaba compañía.
horas y horas sentada a su lado, leyéndole, contándole historias, compartiendo sus sueños y esperanzas. Javier cumplió su promesa de visitarlos. Al principio, sus visitas eran breves y centradas en Relámpago, pero con el tiempo se hicieron más largas y frecuentes. Luna descubrió en él no solo a un jinete talentoso, sino también a un amigo comprensivo y generoso, que compartía su pasión por los caballos y su respeto por el vínculo especial entre humano y animal. Un mes después del incidente en la feria, el doctor Mendoza dio por fin la autorización para que Relámpago comenzara a caminar fuera de su refugio. Fueron paseos muy cortos al principio, apenas unos minutos alrededor del patio, pero suficientes para que Luna notara cómo el espíritu del caballo se elevaba con cada salida. La primavera había llegado a la granja Hernández, trayendo consigo nuevos comienzos y renovadas esperanzas. 6 meses habían transcurrido desde el incendio que casi les había arrebatado todo, y el paisaje que ahora se extendía frente a la casa familiar contaba una historia de resiliencia y perseverancia. Los nuevos establos, construidos con materiales más resistentes y diseñados con mejores medidas de seguridad, brillaban bajo el sol matutino. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el sonido de los animales llenaba el aire con una sinfonía familiar y reconfortante. Pero el cambio más notable no estaba en las estructuras físicas, sino en Relámpago. El majestuoso caballo negro galopaba libremente por el prado cercado, su pelaje brillante reflejando la luz del sol, su porte tan elegante y poderoso como siempre. Las cicatrices del incendio, aunque aún visibles si uno sabía dónde mirar, habían sido cubiertas en gran parte por el pelo que había vuelto a crecer. Su pata, completamente recuperada, ya no mostraba ni rastro de cojera. Luna, sentada en la valla del cercado, observaba a su amigo con una mezcla de orgullo y gratitud. Cada paso que daba Relámpago, cada relincho de alegría, era un recordatorio de todo lo que habían superado juntos. «Es increíble verlo así, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Era Javier, que había llegado para su visita semanal. Luna sonrió, sin apartar los ojos de Relámpago. «A veces todavía no puedo creerlo. Hubo momentos en que pensé que nunca volvería a correr». Javier se apoyó en la valla junto a ella, sus hombros casi tocándose. En los meses transcurridos, se había convertido en una presencia constante en la vida de Luna. Lo que había comenzado como visitas para comprobar la evolución de Relámpago se había transformado en algo más profundo, una amistad basada en el respeto mutuo y en la pasión compartida por los caballos. «¿Estás nerviosa por mañana?», preguntó Javier, refiriéndose a la competición regional de equitación juvenil que se celebraría en la ciudad vecina. Luna asintió, sintiendo un revoloteo en el estómago al pensar en ello. «Un poco. Será nuestra primera competición oficial». Después del incidente en la feria de San Miguel, don Francisco había cumplido su promesa. Luna había comenzado a recibir clases formales de equitación con uno de los mejores instructores de la región, pagadas en parte con el dinero que había ganado en aquel concurso. Durante meses, había entrenado diligentemente, aprendiendo técnicas, perfeccionando su postura, desarrollando un entendimiento más profundo del arte de la equitación. Y ahora, finalmente, ella y Relámpago estaban listos para competir oficialmente, con el pleno apoyo y conocimiento de su familia. «Lo harás genial», la animó Javier con una sonrisa cálida. «Nunca he visto a nadie conectar con un caballo como tú lo haces con Relámpago. Es como si fueran un solo ser». Luna se sonrojó ligeramente ante el cumplido. «Gracias por ayudarnos a entrenar. Tus consejos han sido invaluables». Javier había dedicado muchas tardes a ayudar a Luna con su entrenamiento,
compartiendo generosamente su experiencia y conocimientos. Bajo su guía y con la recuperación completa de Relámpago, habían progresado más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. «Ha sido un placer», respondió él con sinceridad. «Además, me gusta pasar tiempo contigo». Antes de que Luna pudiera responder, don Francisco apareció en el camino que conducía a los establos. Su rostro, curtido por años de trabajo bajo el sol, mostraba una expresión de orgullo al ver a su hija y al caballo que ella había salvado y curado. «Luna», llamó, «el doctor Mendoza está aquí para el último chequeo de Relámpago antes de la competición». Luna saltó de la valla y silbó suavemente. Al instante, Relámpago dejó de pastar y levantó la cabeza, sus orejas erguidas, atento a la llamada de su amiga. Con un trote elegante se acercó a ella, deteniéndose justo a su lado como si esperara instrucciones. «Vamos, chico», dijo Luna, acariciando su cuello. «Vamos a demostrarle al doctor lo bien que estás». El doctor Mendoza realizó un examen minucioso, comprobando especialmente la pata que había sido lesionada y las áreas donde las quemaduras habían sido más severas. Finalmente, con una sonrisa de satisfacción, dio su veredicto. «Está en perfectas condiciones. No podría estar más sano si nunca hubiera sufrido ninguna lesión. Has hecho un trabajo excepcional, Luna». La niña, ahora a punto de cumplir 13 años, recibió el elogio con humildad. «Es Relámpago quien ha hecho todo el trabajo, doctor. Yo solo estuve a su lado». «No te restes mérito», intervino don Francisco. «Tu dedicación y tu amor por Relámpago han sido fundamentales para su recuperación. Estoy muy orgulloso de ti, hija». Aquellas palabras, viniendo de su padre, significaban más para Luna que cualquier premio o reconocimiento. El camino no había sido fácil. Después del incidente en la feria, había tenido que ganarse nuevamente la confianza de sus padres, demostrando responsabilidad y madurez en cada decisión relacionada con Relámpago. La mañana de la competición amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo celebrara la ocasión. La familia Hernández al completo, incluyendo a la abuela Carmen, que había viajado especialmente para la ocasión, se dirigió hacia el recinto donde se celebraría el evento. A diferencia de aquella primera vez en la feria de San Miguel, ahora no había secretos ni disfraces. Luna vestía un elegante traje de equitación y Relámpago lucía un arnés nuevo, regalo conjunto de toda la familia. En su pecho, Luna llevaba una pequeña cinta roja, regalo de la abuela Carmen, que según la tradición traía buena suerte a los jinetes. El nerviosismo inicial dio paso a una calma serena cuando Luna y Relámpago entraron en la pista para su turno. El público, entre el que se encontraban muchos vecinos y amigos que conocían su historia, los recibió con un cálido aplauso. Luna respiró profundamente, centrándose en el momento presente. No importaba el resultado, ya habían ganado la batalla más importante. Relámpago estaba sano, su familia estaba unida y ella había aprendido valiosas lecciones sobre la responsabilidad, el amor y la perseverancia. «Vamos, amigo», susurró al oído de Relámpago. «Hagamos esto juntos, como siempre». El recorrido fue impecable. Cada salto, cada giro, cada transición fluía con una armonía que dejó al público y a los jueces impresionados. Era evidente para todos los presentes que el vínculo entre jinete y caballo trascendía el simple entrenamiento. Era una conexión basada en la confianza mutua y en un amor profundo. Cuando cruzaron la línea de meta, el cronómetro marcó un tiempo que los colocaba en primera posición provisional. El público estalló en aplausos y la familia Hernández no pudo contener las lágrimas de emoción. Luna desmontó y abrazó el cuello de Relámpago, susurrándole palabras de gratitud y amor. No importaba si mantenían el primer puesto o no.
Lo que habían logrado juntos era mucho más valioso que cualquier trofeo. Horas más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, la familia Hernández regresaba a la granja. El asiento trasero del camión estaba ocupado por Luna, que sostenía con orgullo un trofeo dorado de primer lugar, pero su mayor tesoro viajaba en el remolque. Relámpago, el caballo que había sobrevivido a un incendio devastador, que había sanado gracias al amor incondicional de una niña y que ahora era un campeón reconocido. Al llegar a la granja, Luna llevó a Relámpago a su establo, ahora espacioso y cómodo, le quitó el arnés, lo cepilló con esmero y le dio una manzana fresca, su golosina favorita. «Lo logramos, Relámpago», dijo suavemente, apoyando su frente contra la del caballo. «Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que lo hicimos juntos, como debe ser». Relámpago relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra, y Luna supo, con la certeza que solo da el amor verdadero, que este era solo el comienzo de muchas aventuras juntos.